Honorable Asamblea, en las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de descalificaciones y acusaciones falsas contra el Poder Judicial de la Federación. Muchas de ellas vertidas desde el púlpito de Palacio Nacional y otras, alarmantemente, repetidas por legisladoras y legisladores de este Congreso de la Unión. Hoy, nuevamente, estamos en presencia de actos a partir de declaraciones electoreras que descalifican la división de poderes, que buscan el sometimiento y sumisión de los poderes del Estado al gobierno en turno. Entiéndase, hay voces que procuran hoy nuevamente minimizar el trabajo del Poder Judicial de la Federación, de aplastar y suprimir los derechos laborales de mujeres y hombres que dan la vida, sus horas de familia, su salud, su dedicación profesional a la tarea de impartir justicia y procurar el Estado de Derecho. Seamos claros, la única voz del pueblo está expresada en nuestra Constitución. No es el jefe de gobierno mexicano el portavoz del pueblo, sino solo un representante electo. Los intereses del pueblo no están, pues, representados en la voz de un Mesías, de un tirano demagógico, ni de sus esbirros, sino que están representados en la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Toda aquella propuesta que atenta contra la Constitución atenta contra la voz del pueblo, y es el propio Poder Judicial de la Federación quien en sus facultades reivindica estos intereses y derechos constitucionales. Es así que cada vez que la Corte, como órgano de control constitucional, resuelve que los actos de los otros poderes, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, son inconstitucionales, no es por otra cosa sino por el controvertir los intereses del pueblo. Quien realmente está en contra del pueblo de México es quien viola o pretende violar su Constitución. Por ello, hago un llamado enérgico a dejar la falsedad del discurso fácil, de la politiquería, de los fines electoreros. Seamos serios, pues, representemos al Estado mexicano y digamos la verdad. Dejemos a un lado la manipulación popular, pues somos un Estado constitucional y cada vez que nos desapegamos del texto constitucional, nos acercamos cada vez más a la ingobernabilidad, a la nula certeza jurídica y al abandono y debacle de nuestro sistema. La minuta que hoy, con prisa, se pretende aprobar en este Senado, en primer lugar, es ilegal por la incompetencia de la vía legislativa. Por lo que se pretende hacer es extinguir contratos privados constituidos conforme al marco legal y de su patrimonio original que proviene de recursos de antes de 1998 y que se orientaron a conformar instrumentos para atender programas prioritarios y programas emergentes. Hoy, por un decreto, se pretende extinguir y poner reglas de extinción a estos contratos privados. Estos contratos tienen en su objeto el mejoramiento de las instalaciones de los propios tribunales, de los inmuebles propiedad del Poder Judicial para el mejor funcionamiento de la justicia y no así como ustedes pretenden engañar bienes inmuebles personales. Se mejora la habitación, sí, de los inmuebles que se le dotan a los integrantes para impartir justicia y tienen como propósito la compensación a más de 55,000 trabajadores de sus condiciones de trabajo, atención médica y seguridad en el retiro. No se beneficia a ningún ministro de la Suprema Corte, como lo han dicho. Es falso y hay que decirlo. Lo que pretenden hacer ver es contrario a la verdad. Lo cierto es que con la extinción de estos fideicomisos se va a dañar a más de 55,000 familias que dan su vida al Poder Judicial y que van a afectar directamente a sus condiciones laborales ya ganadas. Se dice que lo correcto es vivir en la justa medianía, pero decir ello cuando se vive en un palacio con resguardo y con condiciones muy distantes a la realidad de la generalidad del pueblo no es austero ni es la realidad, también es falso.
Pero entonces debo entrar en materia del atentado por venganza o vendetta que quieren hacer hoy y que por consignas que no han tenido éxito en la resolución a sus intereses del Poder Judicial, parte sin explicar la sinrazón de la inconstitucionalidad que hoy van a querer cometer y la inconvencionalidad de la extinción de los mismos. Esto es una reforma presupuestal punitiva, de castigo, que busca someter a un poder autónomo e independiente, demagógica, que busca mermar la imagen de la sociedad ante la sociedad mexicana, que le tiene una alta estima al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial ha sido fundamental para proteger los derechos de los mexicanos. El Poder Judicial es quien dota de medicamentos a los niños con cáncer cuando el gobierno se los niega. El Poder Judicial es quien garantiza con sus resoluciones el acceso al derecho humano a la salud. Son mediante sus sentencias de amparo como se ordena de inmediato proporcionar recursos económicos a las nadadoras olímpicas cuando por capricho se les negó. Es en sentencias de amparo federal como se reconocen los derechos de la comunidad LGBTQ. Y es por medio de estas sentencias que la justicia federal dicta para amparar y proteger los derechos constitucionales de acceso universal para personas discapacitadas, niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad. Cuando los programas sociales que este Senado elevó a rango constitucional no son aplicados y se piden requisitos irracionales, es el Poder Judicial, a través de sus sentencias, quien reivindica estos derechos. Es ese Poder Judicial quien reivindica la Constitución frente a las medidas contrarias que ha tomado el Ejecutivo y que atentan al interés nacional expresado en su Constitución política. Y es en la misma Constitución la que nos protege a todas y todos por igual y que el Poder Judicial salvaguarda, la que protege el ingreso de los juzgadores. Ya de plano incumplimos con el derecho internacional que desde 1985 en el Congreso de Milán estableció los 20 principios para la independencia de la judicatura. Ojo, ya incumplimos los tratados internacionales que hemos celebrado y que este Senado ha ratificado y que obligan a defender los derechos del pueblo de México. Y contrario a lo que quieren hacer hoy, protegen y garantizan la independencia de la judicatura. Obliga a las instituciones gubernamentales y de toda índole a respetar y acatar la independencia de la judicatura, su autonomía, su suficiencia presupuestaria mínima de funcionamiento. Concluya. Ya se ha dicho que el problema de fondo del Poder Judicial es que no hay suficiente número de jueces por habitantes y esta reducción o restricción de los fideicomisos es una amenaza a la autonomía e independencia de la judicatura. Anuncio desde ya que Movimiento Ciudadano interpondrá los mecanismos de defensa constitucional en vía de acción de inconstitucionalidad y auguro de nueva cuenta un triunfo jurídico. Esta minuta Concluya, por favor. Está disfrazada de la pretensión del sometimiento del Poder Judicial y desesperadamente buscan incidir en la opinión pública con sus falsedades. No lo vamos a permitir. Aquí está Movimiento Ciudadano, aquí están sus votos y los seguiremos defendiendo al pueblo de México. Y concluyo, Presidenta, porque apelo a mis compañeras y compañeros juristas, empezando por una exministra de la Suprema Corte de Justicia, por doctores en Derecho, por maestros en Derecho, por quien el Estado mexicano les licenció para esta práctica, para que defiendan su digna profesión. Es a ti, Olga, Eduardo, Ricardo, Rocío, Verónica, María Antonia, Ana Lilia, Lucía, Freida, Cristóbal, Rafael, Joel, Raúl y Rogelio, quienes incluso hoy estudian la carrera de Derecho, Giovanna y Gabriela, a quienes llamo a acatar la Constitución y defenderla y que voten en contra de esta extinción. Pero no me quedo ahí y finalizo con el debate que se acaba de dar en este Senado en la reivindicación de los derechos laborales. Yo quiero ver cómo van a votar
quienes son líderes sindicales, quienes representan a una pluralidad, quienes aquí en tribuna hace un momento defendieron los derechos de los trabajadores a quienes representan. Concluya. ¿Y cómo van a votar esta extinción que afectan a esos trabajadores? ¿Cómo voltear a ver a quien representan como líderes sindicales cuando les fallan a otros trabajadores? ¿Dónde está Napoleón, Concluya. Casimiro, Cecilia Margarita, Gloria y Lilia Margarita, quien desde su origen han defendido la libertad sindical y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores? ¿Dónde están? Queremos ver su voto en contra. A las demás Concluya. y demás senadores, apelo a su conciencia y responsabilidad al jurar el cargo de senadora o senador de la República. Juraron hacer Concluya. cumplir la Constitución. Eso exprésenlo con su voto. E invito a los valientes y valientes Concluya, por senadoras favor. a que voten en contra esta minuta y a seguir levantando la voz ante el intento de sumisión de un poder a otro. Felicidades por cumplir con cabalidad la función de senador y senadora. Mi respeto, mi admiración. Ustedes son demócratas. Ustedes merecen todo el respeto de la abogacía y el reconocimiento del Poder Judicial. Siempre haremos valer el Movimiento Ciudadano el Estado de Derecho. ¡Viva México!